Como futuros profesionales de derecho es necesario estudiar la lógica. ¿Por qué es necesario estudiar la lógica? Ya que si nosotros estudiamos la lógica la vamos a poder aplicar a lo largo de nuestra carrera y cuando ya seamos abogados y notarios en ejercicio. Ya que si nosotros aplicamos la lógica en nuestras vidas y en el ejercicio de nuestra profesión, vamos a poder analizar, comprender de manera correcta nuestras leyes, nuestros códigos y nuestros convenios en el ejercicio de nuestra profesión, que seremos abogados y notarios. Por lo tanto, si nosotros estudiamos la lógica, es necesario comprender que la lógica que nosotros vamos a aplicar al ejercicio de nuestra profesión es la lógica jurídica. Y para poder entender la lógica jurídica es necesario entender conceptos básicos de la lógica, como los principios lógicos supremos aplicados al derecho, que serán desarrollados a lo largo de este video. El principio de identidad es un principio clásico de la lógica y de la filosofía. Este principio nos indica que toda entidad es idéntico a sí mismo. La introducción de este principio se le atribuye al famoso filósofo Aristóteles. También este principio es considerado como una de las leyes clásicas del pensamiento. Se dice que el principio de identidad fue formulado por primera vez como parte de una teoría de la realidad del ser, por lo cual con dicha teoría se concluye que todo ser es idéntico a sí mismo. Algunos ejemplos del principio de la identidad son: Norman es idéntico a sí mismo. Una flor es una flor y no puede ser un animal. El círculo es un círculo y no un cuadrado. Gabriela es idéntica a sí misma. La letra C es idéntica a la letra C y no es ninguna otra letra. Otro ejemplo un poco más específico sería: A igual a. Este principio se refiere a la suprema ley de pensar. Para la igualdad se requiere un término y este es igual al otro. Esta fórmula, A igual a A, habla de igualdad. Cada uno es uno mismo, pero para los demás somos lo mismo. La identidad aparece en el pensamiento como el carácter de unidad. Cuando alguien dice árbol es igual a árbol, se está expresando de una forma tautológica. La fórmula A igual a habla de igualdad. Este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza de esta manera. A es A. Decir que una cosa es idéntica a sí misma significa que una cosa es una cosa. Podemos decir que una cosa cambia constantemente. Sin embargo, sigue siendo ese mismo objeto. El principio de la no contradicción. No es difícil constatar que este principio tiene que ver con la razón humana. Expresarlo, afirmarlo o negarlo es igualmente ejercerlo. Resulta imposible pensar y engañarse al respecto, que es imposible ignorar el principio de no contradicción, pero solo si este no se razona. Sin embargo, no se vive propiamente una vida humana. Lo propio del conocimiento humano es razonar, y puesto que no hay razonamiento al margen de la no contradicción, todo pensamiento humano desarrolla lo ya contenido en dicho principio. En esto consiste razonar y esto es el pensamiento humano. El principio de no contradicción establece inequívocamente que es imposible que lo mismo exista y no exista según lo mismo simultáneamente. En primer lugar, la no contradicción muestra que el objeto de la razón es el mismo en la afirmación y en la negación de su existencia. En este sentido, lo que se piensa es indeterminado respecto a ser o no ser. La afirmación y la negación, por su parte, no son el efecto racional porque se excluyen. El principio de la no contradicción es un enunciado que se puede simplificar de una manera tan sencilla como el dicho de que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. De forma esquemática la podemos simbolizar como el hecho de que A sea B y no sea B. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible de que este cuaderno no sea un cuaderno, o como el hecho de que esta Coca-Cola no sea una Coca-Cola en sí. Entonces es cuestión de lógica para poder entender un poco este ejemplo de la no contradicción. Voy a explicar sobre el principio del tercero excluido. El principio del tercero excluido, propuesto y formalizado por Aristóteles, también lo podemos llamar como principio del tercero excluso
o bien en latín le podemos llamar principium tertii exclusi. Es un principio de lógica clásica, según el cual si existe una proposición que afirma algo, hay otra también que lo contradice y una de las dos debe ser verdadera. Y hay una tercera opción que no es posible. El principio del tercero excluido se confunde frecuentemente, ¿verdad?, con el principio de bivalencia, según el cual todas las proposiciones o bien son verdaderas o bien son falsas. Pero en este caso del principio del tercero excluido, dice, ¿verdad?, de que hay una opción que afirma algo, otra que lo contradice y una tercera que no es posible. Según la lógica aristotélica, se distingue entre juicios contradictorios y juicios contrarios. Dados dos juicios contradictorios, no puede darse un juicio intermedio. El principio de tercero excluido, que todo tiene que ser o no ser. No hay una tercera posibilidad. Si decimos, por ejemplo, el gato es un mamífero y que el gato no es un mamífero, no podemos rechazar estas dos proposiciones como falsas, ya que no hay una tercera posibilidad. Es decir, una proposición es falsa o verdadera, pero no puede ser ambas, o ninguna, es o no es. No hay un intermedio entre el ser y no ser. No existe una tercera opción, pues las cosas son o no son. Ahora hablaremos sobre el principio de la razón suficiente, principio al cual se le atribuye al filósofo y pensador alemán Guillermo Leibniz, el cual a través de esto afirma que para que nuestros pensamientos sean reales debemos de tener ideas concretas y razones suficientes para creer que es verdad. También el principio de la razón suficiente trata sobre que todo existe por una causa, es decir, que nada existe sin causa alguna y sin ninguna causa determinante. Al igual que los hechos que pasan a nuestro alrededor deben de tener una causa para que sucedan. También se dice que el principio de la razón suficiente es todo objeto que debe de tener una razón suficiente y una explicación. Es decir, que a través de ya sea hechos científicos o porque nosotros simplemente lo sabemos, es razón suficiente para creer que es verdad. El perfecto ejemplo es Isaac Newton, cuando se encontraba una tarde debajo de un árbol de manzana leyendo un libro y de repente le cayó una manzana. A través de este hecho, él formuló y razonó sobre por qué se daba este hecho a su alrededor. Entonces podemos concluir que todo pasa por una causa, por alguna razón, y nada existe sin causa alguna. Todo tiene una explicación. Ahora pasaremos a los ejemplos sobre el principio de la razón suficiente. Principio de razón suficiente. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Este principio se caracteriza por una cosa, por los rasgos esenciales que tiene cada forma de ser y que cada cosa tiene un propósito en la vida. Ejemplos sobre el principio de razón suficiente. Todo juicio jurídico, para ser válido, requiere un fundamento suficiente. El automóvil no enciende, no tiene gasolina. La noche y el día se producen por la rotación de la Tierra. Otros ejemplos serían: el movimiento es posible gracias a una fuerza que lo causa. Los objetos caen al suelo por una razón, y esa razón la sabremos al estudiar la ley de la gravedad. Desarrollado ya el tema de principios lógicos supremos aplicados al derecho, podemos concluir la importancia de la lógica en el ejercicio de nuestra profesión, ya que, como lo decía anteriormente, si nosotros aplicamos la lógica jurídica y todas sus demás ramas, vamos a poder entender de una manera correcta todo lo relacionado a nuestra carrera. Espero que hayan comprendido de una manera correcta todo lo que fue explicado en este video.